Buenas noches.
Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Gracias, doctora. Ok. Bien, voy a dar inicio a la revisión del examen de ginecología del primer examen. Y a ver, un ratito voy a compartir. Un momentito. Bien, vamos a dar inicio a la revisión del examen. Este es el examen tipo A, ¿ya? A ver, en cualquier momento, me pueden interrumpir si hay alguna duda con respecto a los resultados. Bien, durante una histerectomía, en la pregunta número 1, durante una histerectomía radical, la preservación de los nervios hipogástricos inferiores es crucial para mantener la función vesical y sexual, donde se localiza principalmente el plexo hipogástrico inferior, en relación con estructuras identificables quirúrgicamente, ¿no? Dentro de las opciones es en el espesor del ligamento redondo, cerca al orificio inguinal profundo. B, en la región del parámetro lateral adyacente a los ligamentos uterosacros, la porción lateral del cervix, en la superficie anterior del cuerpo uterino. D, dentro del mesovario, acompañado de los vasos ováricos. Y E, en la pared posterior de la vagina, cerca del fondo posterior. Bien, principalmente este plexo se localiza en los parametrios al lado, puede ser en los úteros sacros, y ligamentos cardinales, ¿no? Muy cercanos al istmo, en la porción lateral del cervix. Esa es la respuesta B. Pregunta 2. El cromosoma Y lleva un gen en el brazo corto P que codifica A, la testosterona; B, el inhibidor de Müller; C, la progesterona; D, los estrógenos; E, el factor determinante testicular. Esa es la respuesta correcta. Pregunta 3. El desarrollo normal de las estructuras del conducto de Wolf mesonéfricos depende principalmente de las hormonas maternas A, B, cromosoma sexual X; C, ausencia de ovarios fetales; D, presencia de testículos fetales; y E, ausencia de factor inhibidor de Müller, ¿no? Bueno, este es principalmente conductos de Wolff, de los conductos del género masculino, ¿no? Entonces, la respuesta es la respuesta D. 4. La arteria ovárica y la rama ovárica de la arteria uterina forman una anastomosis. Es importante en el mesovario. ¿En qué estructura anatómica específica ocurre predominantemente esta anastomosis? Y dentro de las opciones A,
el hilio ovárico, que es la respuesta correcta. Otra opción era el ligamento infundíbulo pélvico, ese es más inferior. C, en el ligamento útero-ovárico. D, en la superficie cortical del ovario, bajo la túnica albuginea. Y E, en el mesosalping, cercana al extremo fimbriado de la trompa. Por favor, silencien su micro si no van a participar. Alumno Eduardo. Pregunta 5. Durante el desarrollo del aparato genital interno femenino, los conductos mesonéfricos experimentan un proceso específico. ¿Cuál es el destino final de estos conductos? En un embrión de 46XX normal, estamos hablando de un embrión de sexo femenino, ¿no? A, se desarrollan completamente para formar las trompas uterinas. B, persisten funcionalmente como conductos eyaculadores vestigiales, ¿no? C, regresionan en ausencia de testosterona, dejando como remanente el conducto de Garner. Esa es la respuesta correcta. D, se fusionan en la línea media para formar el cuerpo uterino. E, migran caudalmente para contribuir al desarrollo del tercio inferior de la vagina. ¿No? Estamos hablando de los conductos mesonéfricos, ¿no? Que corresponden al aparato genital masculino, ¿no? Y en un embrión de sexo femenino, bueno, van a regresionar por falta de ausencia de producción de hormonas, ¿no? Sí, perdón, 6. Pregunta 6. La hormona antimuleriana es fundamental en la determinación del fenotipo genital interno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente su origen y función en el desarrollo embrionario? A. Es producida por células de la granulosa ovárica y estimula la función de Müller, ¿no? Eh, B. Es secretada por las células de Sertoli testiculares, ¿no? Esa es la respuesta correcta, ¿no? E induce a la regresión de los conductos paramesonéfricos en el sexo masculino. Eh, en C, es sintetizada por la corteza suprarrenal, ¿no? Fetal y promueve la diferenciación de genitales externos. D, es liberada por el cuerpo lúteo primitivo y mantiene la viabilidad de los ovocitos primarios. Y E, es producida por el epitelio seno urogenital y regula la canalización de la vagina, ¿no? Ahí la respuesta es, este, estamos hablando de la hormona antimuleriana que principalmente es secretada en las células de Sertoli, ¿no? Y que va a permitir la formación del órgano de sexo masculino con la regresión de los conductos paramesonéfricos, ¿no? ¿Ok? Pregunta 7. Las malformaciones del tracto genital femenino frecuentemente se asocian a anomalías renales. ¿Cuál es la base embriológica? Principalmente, bueno, dentro de las opciones A, ambos sistemas derivan del endodermo de sacovitelino. Es falso. Los conductos de Wolf forman tanto el sistema colector renal como el epidídimo. Tampoco es correcto. C, la hormona antimuleriana regula simultáneamente el desarrollo renal y genital. Tampoco es correcto. Y D, los riñones y conductos de Müller comparten origen en el mesodermo, ¿no? Tienen un origen mesodérmico intermedio y eso topográficamente relacionados con la formación de los órganos, ¿no? Organogénesis. El seno urogenital da origen tanto a la vejiga como al tercio inferior de la vagina, ¿no? Eso es falso.
Pregunta 8. En una mujer de 32 años con antecedentes del grado uterino posaborto presenta una menorrea secundaria por 5 meses, ¿no? La prueba de progesterona es negativa, FSH y prolactina son normales. ¿Y cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico sospechado? ¿No? Tener en cuenta que es una paciente que ha sido sometida a un legrado, ¿no? Con una menorrea secundaria. Si tiene sus pruebas normales de FSH, prolactina, podemos presumir que no tiene que ver alteración del eje hipotálamo hipófisis. Es más, pero sí la prueba de progesterona, que consiste en administrar progesterona y, digamos, precipitar la caída del endometrio, no se procede, lo más probable es que no exista formación de endometrio, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar de que hay un problema del crecimiento del endometrio, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el estudio de elección, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, ¿no? Con las premisas dadas, pensamos que es una falta, puede ser un síndrome de Asherman, ¿no? Una alteración o fibrosis del endometrio, ¿no? Y definitivamente la opción más correcta dentro de la ecografía, histeroscopía, tomografía, laparoscopía y biopsia es la histeroscopía, que vamos a permitir directamente ver la cavidad endometrial, ¿ok? Esa es la respuesta B, 8. 9. En el síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál es el mecanismo primario que explica la producción excesiva de andrógenos en las células de la teca ovárica? De la teca ovárica, ¿no? Entonces, ahí la respuesta, bueno, el trastorno primario del síndrome de ovario poliquístico definitivamente es la hipersecreción de LH, ¿no? Esa parte que estimula la enzima citocromo P450, ¿no? Y que tiene y se produce esa estimulación en las células de la T, ¿no? Eso va a permitir, no, ahora, dice deficiencia de aromatasa ovárica que impide la conversión de andrógenos a estrógenos. En cierta forma también se produce dentro de la fisiopatología. Sin embargo, como mecanismo primario es la hipersecreción de LH, ¿no? Exceso de FSH que promueve la diferenciación prematura de células de la granulosa, no, es falso. Resistencia hepática a la insulina que reduce la síntesis de hormona de transporte de globulinas, de hormonas sexuales, perdón, globulina transportadora de hormonas sexuales, también se produce, pero no es un efecto primario, ¿no? Y la hipersecreción suprarrenal de hidroepiandrosterona, independientemente del eje hipotálamo, también podría haber una hipersecreción, sin embargo, no es el mecanismo primario de la fisiopatología, ¿no? Respuesta A. Pregunta 10. Un adolescente de 15 años con menarquia de 12 años refiere ciclos irregulares, ¿no? Y acné moderado. La ecografía muestra ovarios de morfología poliquística. ¿Por qué no debe establecerse el diagnóstico definitivo en síndrome de ovario poliquístico en este momento, ¿no? Entonces, ¿se puede establecer un síndrome de ovario poliquístico a esta edad? Sí, existen criterios, pero mencionan que se debe presentar todos los criterios, ¿no? A diferencia de los criterios en una adulta, que pueden considerarse dos, ¿no? Y con dos podemos hacer el diagnóstico. En el caso de las adolescentes, considera tres. ¿Pero por qué? Principalmente porque la oligomenorrea, ¿no? Es normal hasta 3 años de menopausia. O sea, no se puede determinar que existe un, una oligomenorrea per se, porque todavía está en maduración el eje hipotálamo hipófisis en esta adolescente, ¿no? Eh,
y la ecografía tiene baja especificidad en la adolescente. Entonces, principalmente el hiperandrogenismo, ¿no? Se debe establecer por este, objetivamente con el estudio laboratorial, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos que esperar estos años de maduración, ¿no? Las otras respuestas eran A, la morfología ovárica poliquística es fisiológica en los primeros años postmenarquia. No, puede ser un hallazgo, pero digamos no está, no es definitivo para, o el motivo principal por lo que no se debe establecer el diagnóstico en este momento, ¿no? Los criterios de Rotterdam no son aplicables antes de los 18 años, falso. El hiperandrogenismo clínico no puede evaluarse antes de la pubertad completa, sí se puede evaluar con un estudio laboratorial, ¿no? Y en la opción E, pues correcta, la resistencia a insulina no se desarrolla antes de la adultez joven, también es falso, ¿no? Opción correcta D. Pregunta 11. Una mujer con síndrome ovario poliquístico y oligomenorrea crónica no usa anticoncepción hormonal. ¿Cuál es el riesgo endometrial principal y estrategias de protección más adecuadas si no desea un embarazo, ¿no? Usualmente las pacientes con síndrome ovario poliquístico y oligomenorrea cursa con un hiperestrogenismo y una estimulación endometrial crónica, ¿no? Entonces, si hay una estimulación, más que atrofia, va a haber una hiperplasia endometrial por exposición de estrógenos y que no están opuestos por una progesterona, ¿no? Y si en esta paciente no, usualmente no damos anticonceptivo, definitivamente puede que sus reglas, cuando las veces que se presentan, pueden ser abundantes, ¿no? Cáncer endometrial invasivo no, no está relacionado, esto es un efecto endometrial aparentemente benigno, ¿no? Pólipos endometriales tampoco tiene, digamos, es el riesgo principal en estas pacientes, ni la endometriosis crónica. Respuesta B. Pregunta 12. Una paciente de 28 años con oligomenorrea, hirsutismo y ovario poliquísticos en ecografía tiene testosterona total de 180, o sea, tiene un hiperandrogenismo aparentemente, y una dehidroepiandrosterona sulfatasa muy elevado. Lo que sugiere, dice, no, dice, ¿qué diagnósticos debe priorizarse en como diagnóstico diferencial? Pone síndrome de ovario poliquístico clásico con hiperandrogenismo ovárico severo, ¿no? Estamos hablando de el diagnóstico, acá la pregunta principal es el diagnóstico diferencial del ovario poliquístico con relación a estos hallazgos, ¿no? Entonces, eh, acá le ponen A, síndrome de ovario poliquístico clásico con hiperandrogenismo ovárico severo. No, eso no tenemos esa, esa definición. B, tumor ovárico virilizante, ¿no? C, tumor suprarrenal productos de andrógenos. D, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Y E, síndrome de Cushing, ¿no? Cuando hacemos eh, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, los principales diagnósticos diferenciales pueden ser con una hiperprolactinemia, ¿no? Un hipotiroidismo, en el caso de pacientes con tumor suprarrenal, productor de andrógenos, se puede considerar cuando está relacionado a aumento excesivo de las dehidroepiandrosterona sulfatasa. En cambio, y la que más se acerca, que podría ser un tumor ovárico, más que nada está relacionado a eh, virila- virilizante, está relacionado a problemas de, ¿cómo se llama? Testosterona muy elevada, igual que la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Donde medimos más que nada la 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Que podríamos hacer, digamos, el descarte, ¿no?
Entonces acá la respuesta es respuesta C. 13. La vaginosis bacteriana presenta un desequilibrio de la microbiota vaginal más que una infección clásica, si no es una vaginitis, ¿no? La vaginosis bacteriana, más que nada, el mecanismo fisiopatológico es el reemplazo de lactobacilos, ¿no? Hay una disminución de los lactobacilos, productores de peróxido de hidrógeno, y que está relacionada con anaerobios facultativos que forman una biopelícula, ¿no? Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico principal, más que la invasión de Gardnerella, ¿no? Una respuesta alérgica, otras opciones, ¿no? Infección viral, no, es falso, y la deficiencia adquirida de inmunoglobulina, ¿no? Respuesta B. Pregunta 14. Una paciente con síndrome disfórico premenstrual desea una anticoncepción y control de síntomas premenstruales. ¿Cuál es la formulación de un anticonceptivo oral que tiene evidencia científica para aprobación en el síndrome disfórico premenstrual? ¿No? Usualmente los anticonceptivos combinados es la opción más acertada y demostrada de control de los síntomas, ¿no? Entonces, sí, acá dentro de las opciones se consideró un anticonceptivo monofásico, eso significa que solamente tiene estrógeno, no, es falso, tendría que tener ambos, tanto estrógenos como progesterona, la opción B, ¿no? Progestágenos solos tampoco nos ayuda, ¿no? Y parches transdérmicos o anillo vaginal, si bien ciertos son combinados, pero digamos la absorción no es la misma eh, que unas píldoras, ¿no? Combinados, ¿no? Respuesta B. 15. Una mujer con diagnóstico confirmado de síndrome disfórico premenstrual sin deseo de anticoncepción refiere síntomas emocionales severos que interfieren con su funcionamiento laboral, ¿no? Es una, aparentemente, ¿cuál es la terapia farmacológica de primera línea con mayor evidencia? ¿No? Entonces, aquellos que ya tienen síntomas severos, no necesariamente con hormonas o anticonceptivos combinados es la opción, ¿no? Entonces, una opción terapéutica va a ser los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, teniendo en cuenta que la paciente posiblemente no desee en este momento concepción, ¿no? Que puede interferir, digamos, con su, eh, digamos, fertilidad, ¿no? Benzodiazepinas de acción corta o en la fase lútea no son considerados. Anticonceptivos orales combinados con dos como monoterapia, si tiene síntomas emocionales severos no va a ser suficiente. Y los agonistas tampoco, como que van a bloquear más que nada el eje hipotálamo, y suplementación calcio tampoco no tiene un efecto farmacológico ideal, ¿no? Pregunta 16. Una mujer de 47 años con ciclos irregulares refiere síntomas premenstruales severos que persisten durante sangrados impredecibles. ¿Cuál es el enfoque más apropiado para evaluar y manejar el síndrome premenstrual en perimenopausia? A. Diagnosticar el síndrome premenstrual basándose en síntomas retrospectivos e iniciar los inhibidores selectivos ¿no? de la serotonina. B. Reconocer que la irregularidad ovulatoria dificulta el diagnóstico y considerar otras etiologías como depresión, ansiedad o vasomotores. ¿No? Indicar la histerectomía, ¿no? De usar una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos continuos como primera línea y asumir los síntomas son normales en la perimenopausia y evitar una intervención farmacológica, ¿no? Entonces, en una paciente perimenopáusica definitivamente no podemos saber si realmente estamos frente a un síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Entonces, es importante hacer el descarte de otros problemas, ¿no? Como depresión, ansiedad, síntomas vasomotores antes de
una medicación, ¿no? Eso es importante. Si es que, sobre todo si es que no tenemos un antecedente, ¿no? Principal, ¿no? Entonces, esto es muy importante en primera instancia, ¿no? Después, esa es la pregunta, la respuesta B. Pregunta 17. Durante la transición menopáusica, los cambios hormonales siguen un patrón característico. ¿Cuál es la siguiente secuencia? Describe correctamente, ¿no? FSH disminuye progresivamente, no, la FSH aumenta durante la perimenopausia, ¿no? En la opción B, que considera FSH aumenta tempranamente, el estradiol fluctúa ampliamente con picos suprafisiológicos, ¿no? Y la LH aumenta tardíamente, ¿no? Ya existe el estradiol, si bien es cierto, existe una tendencia a disminuir, pero cuando en la etapa de la perimenopausia, este, existe siempre una elevación, sobre todo en la fase folicular, ¿no? Entonces hay una fluctuación amplia, ¿no? Entonces, y la LH también aumenta tardíamente. LH y FSH disminuyen, falso. El estradiol cae abruptamente a inicio de transición, no, porque al contrario aumenta, ¿no? Sobre todo, como le decía, en la fase folicular. Y la inhibina aumenta compensatoriamente manteniendo la FSH en rangos normales hasta la menopausia. No, siempre existe un aumento de la FSH, ¿no? Progresivo. Respuesta B. Pregunta 18. La teoría de la menstruación retrógrada no explica por sí sola la endometriosis, ¿no? Existen otras causas. ¿Cuál es el mecanismo inmunológico inflamatorio central para permitir la implantación y progresión de los implantes, ¿no? Dice, hiperactividad de los linfocitos T citotóxicos destruyen selectivamente el endometrio utópico. No. Disfunción de la depuración peritoneal, reducción de la actividad de las células natural killer, macrófagos proinflamatorios y sobreexpresión de citoquinas y factores angiogénicos. Esa es la respuesta correcta. Principalmente existe una, un estado inflamatorio en ese tipo de pacientes, ¿no? La deficiencia absoluta de estrógenos locales que impiden la reparación tisular del peritoneo, tampoco tiene que ver con el mecanismo. Exceso de progesterona peritoneal induce resistencia estrogénica a los implantes falsos. En primera instancia no debería haber implantes, ¿no? En cavidad peritoneal. Tolerancia inmunológica central por delección química de los linfocitos autorreactivos. Bueno, esta más bien indicaría un tema de disfunción inmunológica, ¿no? Entonces la respuesta es la respuesta B. Pregunta 19. Durante la laparoscopía por endometriosis sintomática, el cirujano evalúa técnicas de tratamiento de implantes peritoneales, nódulos infiltrantes. ¿Cuál es la afirmación correcta? La ablación con vaporización equivalente a escisión para endometriosis infiltrante profunda, ¿no? La escisión completa del tejido patológico con márgenes histológicos libres se asocia con menor tasa de recurrencia. Vaporización de láser que reduce significativamente el riesgo de adherencias pélvicas posoperatorias en comparación con la escisión fría bipolar. Ablación es preferible en nódulos adyacentes al uréter, menor riesgo de lesión nerviosa autónoma. Y estudios randomizados demuestran la equivalencia absoluta entre ambas técnicas en todos los estadios de la enfermedad. No considerar que la endometriosis sintomática puede ser superficial, profunda o en forma quística, ¿no? Cuando hay quistes endometriosas, ¿no? Usualmente la idea o el objetivo principal de la cirugía es la extracción total del tejido, ¿no? Entonces, con una vaporización
o con una electrofiguración, digamos, lo usual es quemarlo, pero no vamos a sacar totalmente. Podemos, depende de cada equipo, de cada técnica, pero usualmente llegamos a zonas superficiales. Si estamos hablando de lesiones profundas, posiblemente no cumplamos el objetivo. Entonces, el principal objetivo al ser la exéresis, digamos, o extracción es el corte, ¿no? La escisión completa del tejido, ¿no? Y tener una idea de márgenes libres de la lesión, ¿no? Porque eso también nos va a llevar, por más que, digamos, sintomáticamente eh, retiremos parcialmente el tejido, por un efecto hormonal va a volver a crecer, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La vaporización o ablación o raspado, ¿no? No necesariamente nos garantiza una remisión de la enfermedad. Esa es la respuesta B. 20. Una paciente de 33 años con endometriosis estadio 3, endometrioma ovárico bilateral, 20 meses de infertilidad primaria, desea embarazo. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto a una cirugía ovárica antes de la fecundación? ¿No? La quistectomía ovárica rutinaria, tasas de implantación embrionaria. O sea, hacer una quistectomía y mejora la implantación embrionaria, evitar cirugía ovárica si la reserva es adecuada y los endometrios más o menos de 4, drenaje laparoscópico y seguido de escleroterapia, o ferectomía unilateral para eliminar el reservorio inflamatorio peritoneal, y administrar agonistas de la GnRH por 3 meses postquirúrgico antes de iniciar una estimulación ovárica, ¿no? En una paciente que refiere infertilidad y estamos frente a una endometriosis, tenemos que determinar si la reserva ovárica es adecuada, ¿no? Toda incisión, tratamiento quirúrgico del ovario, ¿no? Implica que posiblemente retiremos un tejido sano que potencialmente pueda tener folículos adecuados. Entonces, prácticamente al extraer ese tejido, podemos disminuir la reserva ovárica en esas pacientes. ¿Cuál es lo adecuado? Establecer si la reserva es buena y establecer si el endometrio, qué tamaño tiene, porque en cierta forma, como ya hemos visto que el endometrio también tiene mecanismos inmunológicos, la endometriosis, perdón, tiene mecanismos inmunológicos, pueden afectar la fertilidad. Pero si no es así y tiene una reserva adecuada, mejor es evitar la cirugía en todos los casos, ¿no? Y proceder directamente a una fertilización in vitro. Ese sería lo más adecuado en una paciente que desea fertilidad. Respuesta B. Eh, Pregunta 21. Una paciente de 22 años con oligomenorrea acné persistente requiere estudios diagnósticos. ¿Cuál de los siguientes estudios no es necesario en la evaluación inicial de rutina? ¿No? Por la premisa, pensamos que puede ser una paciente con potencial síndrome ovario poliquístico, ¿no? Entonces, la testosterona total libre, sí, porque va a ver el hiperandrogenismo. TSH y prolactina, sí, para descartar hipotiroidismo o hiperprolactinemia, que también es parte del diagnóstico diferencial del síndrome ovario poliquístico. La 17 hidroxiprogesterona basal, también para ver si, si hay una hiperplasia adrenal congénita, ¿no? Curva de tolerancia a glucosa con insulinemia no está dentro del estudio básico, y la ecografía sí, para ver si existe ovario poliquístico, ¿no? Entonces la que no corresponde es D. Pregunta 22. La transformación maligna de una complicación es una complicación rara pero clínicamente relevante. Marque la afirmación correcta.
ocurre en 1% de los casos, principalmente en endometriosis ovárica con predominio de carcinoma de células claras. B. Se asocia exclusivamente a endometriosis infiltrante profunda con compromiso intestinal extenso. C. El riesgo es mayor en mujeres menores de 30 años con terapia hormonal prolongada. D. La histología más frecuente es carcinoma seroso de alto grado. Mm, la transformación es reversible con tratamiento médico prolongado con progestágenos de alta potencia. A ver, un momentito, voy a hacer una pausa acá. Aló, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le logra escuchar. Ya, ya, ok. Veo que la pregunta 22 me parece que no, quiero revisar el formato del examen original, porque acá tendría que la transformación maligna con respecto a estábamos hablando en relación al pólipo. ¿Dónde dice? El pólipo, a la endometriosis. No, no pregunta acá, creo que acá ha habido una, una, ¿qué ocurre menos? Se refiere a la endometriosis, ¿no? Ya, de todas maneras voy a revisar la pregunta en el examen original para ver si está completa la premisa, ¿no? No menciona a qué se refiere, a qué entidad. Bien, pregunta 23. Una mujer de 31 años con sangrado intermenstrual tiene ecografía normal, ciclos ovulatorios confirmados con progesterona lútea, coagulación normal sin uso de fármacos hormonales o anticoagulantes. Según la clasificación FIGO, el diagnóstico más probable es: no es una mujer de 31 años con un sangrado intermenstrual, ¿no? Vemos que la ecografía está normal, o sea, posiblemente no haya un problema orgánico, ¿no? Entonces estamos pensando en un proceso, digamos, disfuncional, ¿no? O dentro de las opciones pólipo A, no es correcta. E, que es una opción endometrial. M, malignidad, pues tampoco es un proceso orgánico. Y si es que es una paciente que no tiene uso de hormonas o anticoagulantes, tampoco sería lo correcto. Y C, coagulación, tampoco, ¿no? Coagulación normal se menciona en la premisa, ¿no? Entonces la respuesta es E, de endometrio. ¿Ok? Pregunta 24. Una mujer de 34 años con antecedentes de legrado posaborto presenta episodios de sangrado masivo repentino. La ecografía Doppler muestra flujos turbulentos de alta velocidad en el miometrio con comunicaciones vasculares anómalas. Según la FIGO, ¿en qué se clasifica? A, sangrado uterino normal M de tipo maligno, no malignidad, no lo es. B, origen de leiomioma, tampoco se menciona en la ecografía.
y que es un trastorno iatrogénico, ¿no? Pensar que tiene un tratamiento farmacológico no se menciona. P, pólipos, tampoco hay en la ecografía muestra alguna alteración y más que nada lo que sí la ecografía muestra flujos turbulentos, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, ¿no? Entonces estamos considerados dentro de las no clasificadas. Respuesta B. Pregunta 25. El pico preovulatorio de la LH requiere un mecanismo de retroalimentación único. ¿Qué condición neuroendocrina desencadena este cambio? ¿No? Antes del pico de LH existe un pico o un aumento, más que pico, aumento del estradiol. Existe un aumento eh, cuando tenemos niveles sostenidos de estradiol más de 200, va a precipitar el pico de LH, ¿no? Aumento de progesterona, no, porque eso se da en la fase lútea. Pico de inhibina A, tampoco, y son inhibidores. Disminución de la hormona antimuleriana, tampoco, porque la hormona antimuleriana se mantiene estable durante todo el ciclo. Entonces, respuesta B. 26. La síntesis de estradiol ovárico requiere cooperación celular. ¿Cómo opera este mecanismo en el folículo maduro? ¿No? Sabemos que existe la teoría de las dos células, ¿no? Donde hay una producción tanto de LH, FSH, ¿no? A nivel de de LH en el nivel de las células de la teca, ¿no? Para sintetizar andrógenos. Estos se dirigen a las células granulosas donde la FSH induce a la aromatase y convertir los andrógenos en estrógenos, ¿no? Entonces, esa es digamos, la fisiología normal, ¿no? No es que la FSH estimula en las células de la teca para producir andrógenos, ¿no? La otra opción, ambas células producen progesterona, falso, independientemente de la granulosa sintetiza andrógenos, ¿no? Tampoco. Y y no requiere eh, una influencia intercelular, cada compartimento es autosuficiente, no falso, tiene que ver uno con el otro. Respuesta B. Pregunta 27. ¿Cuál secuencia fisiopatológica describe mejor el proceso de menstruación? Retiro de la progesterona, vasoconstricción de arterias espilares, hipoxia y liberación eh, de prostaglandinas y citoquinas, ¿no? Degradación controlada de matriz celular y vasodilatación reactiva y sangrado, ¿no? Respuesta A. ¿Aumento de estrógenos? No, porque esos, más que nada, estamos en la fase ya secretora, ¿no? Isquemia masiva de trombosis basales que destruye toda la capa endometrial, hipoxia tisular y vasodilatación reactiva y sangrado, falso. Y contracción miometrial tampoco tiene que ver con este, dentro de la secuencia fisiopatológica. Apoptosis programada, tampoco. Respuesta A. 28. Las inhibinas, la hormona antimuleriana, modulan la foliculogénesis en el eje hipotálamo hipófisis ovárico. ¿Cuál afirmación describe correctamente sus roles cíclicos? A. Inhibina B. Suprime selectivamente la FSH, hormona antimuleriana, inhibe reclutamiento primordial y reduce la sensibilidad folicular FSH, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Ambas estimulan a la LH en fase media para facilitar la ovulación, ¿no? Falso. Lo que facilita estimular la LH es el aumento de estradiol, ¿no? La hormona antimuleriana aumenta en la fase lútea, no, tampoco la hormona antimuleriana se mantiene estable a lo largo del ciclo, ¿no? Es así que es la hormona que nosotros podemos dosar, digamos, independientemente de la menstruación, mientras que las principales hormonas sí las dosamos al inicio del ciclo menstrual, ¿no?
La inhibina A es marcador de reserva ovárica, no, la hormona antimuleriana es marcador de reserva ovárica. Ningún, ningún ejerce feedback beneficiario significativo falso, ¿no? Principalmente la inhibina B. Respuesta A. 29. El diagnóstico temprano de EPI es clínico para prevenir secuelas. Según las guías de la CDC adoptadas, ¿cuál es el criterio clínico mínimo necesario para iniciar tratamiento empírico? ¿No? Entonces, acá ponen fiebre, 38, leucocitos y velocidad de sedimentación son hallazgos generales, no necesariamente puede indicar EPI, pero sí el dolor pélvico, la sensibilidad al movimiento uterino anexial en una mujer sexualmente activa, ¿no? O sea, dentro de los criterios mayores de EPI. Hallazgos de absceso tubo ovárico en una ecografía transvaginal, digamos, estamos hablando de un diagnóstico temprano clínico, ¿no? Cultivo endocervical de Neisseria, no necesariamente puede ser solo una cervicitis, y la paroscopía con hiperemia tubárica y sudado purulento o edema fibrilar tampoco es, digamos, el diagnóstico clínico inicial, ¿no? Temprano. Todo se basa en los criterios, ¿no? Mayores. Respuesta B. 30. La EPI es el principal causa adquirida de infertilidad tubárica. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que la genera? A. Destrucción del estrato basal endometrial con respuesta inmune crónica, ¿no? Estamos hablando de una infertilidad tubárica. Daño ciliar, fibrosis intraluminal y aglutinación que altera la captación y transporte ovocitario, correcto. Hiperproducción de moco cervical espeso que bloquea el ascenso espermático, ¿no? No se da en una EPI. Además, estamos hablando de una causa adquirida tubárica, ¿no? Inhibición ovárica crónica en citoquinas proinflamatorias, no, tampoco. Y formato de quistes parovárico que comprimen externamente el istmo tubárico, ¿no? Ven que todas las opciones están relacionadas a otras estructuras, bueno, a mucho la opción E, pero más que nada en forma mecánica, ¿no? Mientras que el daño principal es a nivel de la trompa y en el transporte. Respuesta B. Pregunta 31. El absceso tubovárico es la complicación estructural más grave de la EPI. ¿Cuál es la indicación absoluta de intervención quirúrgica o drenaje? ¿No? Entonces, usualmente existe dos opciones en una enfermedad pélvica inflamatoria, tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? Cuando estamos hablando de un absceso tubovárico, usualmente podríamos optar directamente con un tratamiento quirúrgico, ¿no? O hacer un tratamiento terapéutico, ¿no? Eh, ¿Cuál es la indicación absoluta? No todos tienen, ¿cómo se llama? Se puede hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Se considera que se puede considerar un tratamiento antibiótico terapia, ¿no? Adecuada o cuando existe falla clínica, ¿no? De una antibiótica terapia intravenosa o cuando existe ya un trastorno o, más que hemodinámico o cuando existe evidencia de una sepsis, ¿no? En una paciente, ¿no? Y esa es la indicación absoluta, ¿no? Si solamente encontramos una ecografía inicial con ¿cómo se llama? Con un absceso tubovárico, podríamos considerar un tratamiento médico inicial, ¿no? Si la paciente está estable. La presencia concomitante de clamidia trachomatis tampoco es una indicación de una cirugía. Antecedentes de DOMAS, episodios previos de EPI, tampoco es una
indicación absoluta de una cirugía, y tampoco el dolor pélvico crónico persistente no relacionado a una infección. Tampoco es indicativo de una cirugía. 32. ¿Cuál es la conducta más apropiada si se diagnostica EPI clínica 6 meses post inserción de DIU? ¿No? Eh, A, retiro inmediato obligatorio por alto riesgo de falla terapéutico del DIU. No, el DIU sí va a seguir, ¿cómo se llama? Protegiendo en cierta forma, ¿no? Cambio inmediato del DIU con levonorgestrel por un efecto inflamatorio tampoco, ¿no? Iniciar tratamiento antibiótico sin retirar el DIU y reevaluar en las próximas horas y retirar solo si no hay mejoría clínica, ¿no? Tal vez es la opción más correcta. Si vemos que usualmente el DIU es un factor de riesgo a presentar pacientes con EPI, ¿no? Si se presentara, y caso, también va a depender del caso, pero lo ideal es mantener el método anticonceptivo si no hay mejoría clínica, si hay la opción de un retiro, ¿no? No, el retiro no es inmediato, ¿no? Y optar por otro DIU es lo mismo, ¿no? Drenaje quirúrgico concomitante con extracción de dispositivos, no, si no hay, el tratamiento es médico más que nada, ¿no? Antibióticos profilácticos indefinidos mientras permanezca el DIU, no. Si vemos que la infección persiste a pesar del DIU, a pesar del tratamiento médico, ahí sí se retira el DIU, ¿ok? Respuesta C. 33. En una pareja con deseo gestacional acude a consulta. La mujer tiene 34 años, ciclos regulares sin antecedentes patológicos, pareja sin antecedentes patológicos. Según las guías, ¿cuál es el tiempo correcto antes de iniciar una evaluación de infertilidad? Estamos hablando de una pareja sin factores de riesgo, aparentemente. Entonces, para considerar esto de infertilidad, podemos, las guías nos dicen que la definición 12 meses, ¿no? Para iniciar un estudio. Respuesta C. Pregunta 34. Una mujer de 28 años con síndrome ovario poliquístico de anovulación confirmada desea un embarazo. Según la evidencia actualizada, ¿cuál es el agente de primera línea en inducción de ovulación? ¿No? Los inhibidores de aromatasas es la principal opción, como el letrozol, ¿no? Citrato de clomifeno también está considerado pues, como segunda línea, ¿no? Antes sí daba en primera instancia, ¿no? Ahí ya los estudios últimos han mencionado que el letrozol es la mejor opción, ¿no? Metformina, bueno, eso es para resistencia a la insulina, ¿no? Si es que existe resistencia a la insulina, gonadotrofinas urinarias, no de primera línea, y la bromocriptina no, no entra en el tratamiento. Respuesta C. Pregunta 35. Una mujer de 32 años con infertilidad primaria y endometriosis, implantes y adhesiones leves, en la paroscopía, ¿cuál es la afirmación correcta? A. La supresión hormonal postquirúrgica, 6 meses, mejora la tasa de embarazo espontáneo. B. La oferectomía unilateral, elimina el reservorio inflamatorio y restaura la fertilidad. C. El FIP es obligatoria independientemente del estadio por inflamación crónica. D. La decisión o ablación laparoscópica o lesiones mejora significativamente las tasas de embarazo espontáneo comparado con diagnósticos sin tratamiento. E. No hay evidencia de beneficio quirúrgico de manejo expectante por 24 años, ¿no? Bueno, es una paciente que desea fertilidad, ¿no? Infertilidad primaria, nunca ha tenido hijos, tiene implantes aparentemente superficiales, ¿no? Entonces, no dañan, no afectan el ovario, ¿no? Entonces, en una laparoscopía sí la opción correcta se puede retirar esos implantes, ¿no? Ahora, supresión hormonal quirúrgica, ¿no? Eso implica darle, digamos,
o anticonceptivos o agonista de la GnRH, entonces una paciente que requiere infertilidad, digamos, estamos bloqueando el eje hipotálamo, ¿no sería lo correcto? La oferectomía unilateral no tiene razón porque son implantes peritoneales, ¿no? Y además la paciente quiere tener hijos, ¿no? La fertilización in vitro es obligatoria, ¿no? Porque si no hay, digamos, ningún factor de riesgo adicional, ¿no? Y tiene una buena reserva ovárica, podría optarse por un tratamiento de baja complejidad, ¿no? La escisión, ablación laparoscópica sí mejora, ¿no? Eso sí es correcto. Eh, Dentro de las demás opciones. No hay evidencia de beneficio quirúrgico de manejo expectante por 24 meses. Ese es 2 años, ¿no? Es una paciente que requiere fertilidad. No podemos esperar mucho tiempo. Pregunta 36. Una paciente con infertilidad secundaria por antecedentes de EPI presenta hidrosalping unilateral en ecografía. Se indica fertilización in vitro. ¿Cuál es la intervención recomendada antes del ciclo de estimulación? Ninguna. Drenaje aspirativo ecoguiado, preobservación de la transferencia embrionaria, salpingectomía laparoscópica, oclusión tubárica proximal, antibióticos prolongados por 3 meses para esterilizar la cavidad tubárica, histeroscopía con canulación selectiva de la trompa. Es una paciente que ya le han indicado una fertilización in vitro. Usualmente las trompas, cuando hay una infección, pueden crear un ambiente no adecuado inflamatorio al óvulo, al embrión, si es que se hace una transferencia, ¿no? Entonces, lo más adecuado es que si ya las trompas o el factor tubárico es importante y estamos considerando una fertilización de alta complejidad, lo más recomendable es la extracción de las trompas, ¿no? Que están dañadas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta, sí. Una mujer de 22 años con vesículas dolorosas agrupadas sobre la base eritematosa en vulva, con disuria, adenopatías inguinales dolorosas, ¿cuál es la prueba que mayor sensibilidad y especificidad para confirmar el diagnóstico? ¿No? Estamos hablando de una paciente con un herpes, o sea, por las características con herpes, ¿no? Y se sabe que la prueba de PCR molecular es la más adecuada, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Si bien es cierto, los otros también podría ser, pero esta es la más, eh, ¿cómo se llama? La prueba diagnóstica eh, primaria, ¿no? Pregunta 38. Una mujer de 26 años acude con úlcera genital dolorosa de bordes irregulares y fondo purulento, con adenopatía inguinal unilateral, dolorosa y fluctuante. El diagnóstico más probable es el chancroide, ¿no? Herpes, estamos hablando, estamos vesícula. Eh, la donovanosis es una, ¿cómo se llama? Produce la linfogranuloma venéreo, ¿no? Es diferente. En el caso de de la sífilis latente, no tiene un fondo purulento, ¿no? Es una úlcera genital no dolorosa. Y la gonorrea también no, no tiene las características, ¿no? De una gonorrea en esta paciente. De 39, una paciente de 29 años solicita información sobre DIU con levonorgestrel. Estamos hablando del DIU hormonal. ¿Cuál es el mecanismo principal que explica su eficacia? ¿No? Entonces, el mecanismo principal es el espesamiento del moco. Eh, Inhibición sistemática de la ovulación en todos los ciclos. B, efecto espermicida directo de liberación iones de cobre fluidos. No, ese es en el caso del DIU
de cobre, ¿no? De inducción de contracciones uterinas que expulsan el embrión precozmente, ¿no? Falso. Y E, bloqueo de la captación espermática, ¿no? Más que nada, el mecanismo principal es el moco cérvico, el espesamiento. Todos los dispositivos o anticonceptivos que tienen progestágenos, su principal mecanismo de acción es ese, ¿no? Si bien es cierto, pueden tener otros efectos en la atrofia endometrial o este, digamos, en el enlentecimiento del transporte ovocitario, ¿no? O anovulación, pero el principal mecanismo de acción es el espesamiento del moco. Pregunta 40. Una mujer de 31 con epilepsia, tratamiento con carbamazepina, solicita anticoncepción. ¿Cuál método tiene menor riesgo de fallo por interacción farmacológica? Y teniendo en cuenta que la carbamazepina tiene un metabolismo hepático, ¿no? Lo ideal es un anticonceptivo que sea local, ¿no? Tanto el oral combinado también tiene metabolismo hepático. El implante es subdérmico de etonorgestrel que tiene ¿cómo se llama? Liberación subdérmica, pero también tiene que ver con el mecanismo hepático, ¿no? El metabolismo hepático, perdón. El DIU con levonorgestrel o DIU de cobre, como hemos dicho, tiene más un efecto local a nivel del moco, ¿no? O un proceso, digamos, el mecanismo inflamatorio a nivel local dentro de la cavidad uterina, que evita o produce una destrucción del espermatozoide, ¿no? La inyección mensual, que también con acetato de medroxiprogesterona, también tiene un metabolismo hepático y el parche transdérmico también. Entonces, lo ideal es optar por un dispositivo local en este tipo de pacientes. La respuesta es C. Bien, no sé si hay alguna pregunta, observación, consulta. Ok, no hay preguntas, entonces damos por concluido. Igual cualquier consulta me lo hacen saber con el delegado, y voy a insistir también para ¿cómo se llama? Publicación de las notas, ¿ok? Solo queda, quiero confirmar eso, la pregunta número. Doctora, buenas noches. Eh, Quería consultarle algo. Sí, dime. Por favor, si lo tendrían en cuenta para el final, de evitar hacer bulla. En el parcial hubo mucha bulla de parte de los doctores y creo que algunos nos desconcentra. ¿En dónde está ubicada? Casi al centro, doctora, con la puerta central de ingreso. Hacia atrás. Ujú, en las últimas filas sí se escuchaba un poco la bulla. Ah, ok. Ya voy Por a tener favor, en cuenta en todo sí. caso. Muchas gracias, Ya, doctora. ok. Bien, entonces damos por concluida la reunión y bueno, estamos en coordinación, ¿ya? Me dice, ¿está el delegado? Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Está hablando con la doctora Nélida Pinto, que es coordinadora de la maternidad. Me dice que el doctor Rojas, este,
¿Podría dar la clase el día jueves a las 7? A ¿Se esa hora, cruza con doctora. se cruza con alguna de sus clases de ustedes? Sí, doctora, a esa hora está la asignatura de trabajo e investigación, que es de 6:30 a 8. Ya, ok. Entonces, a ver, coordinador por interno, ¿cuándo se puede dar? Ya, si no te voy a dar ¿cómo se llama? El dato de la doctora, ¿ya? Ya, doctora, está bien. Más bien, muchas Ya, gracias por su tiempo en la retroalimentación. ya, ok. Hasta luego. Chao. La doctora, gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Buenas noches.